Vamos a resolver otros ejercicios de la guía del Exani 2. Del lado izquierdo dice lo siguiente. Hallar las edades de Claudio y Alfredo, sabiendo que la edad de Alfredo es el cuádruple de la de Claudio. Y si esas edades se suman y además a esa suma se le añade 17, el resultado es igual a 42. Ok, aquí el problema nos pide hallar dos edades, tanto de Claudio como de Alfredo. Y es un problema de plantear una ecuación, ¿vale? Recuerden que cuando se trabaja con ecuaciones de primer grado, segundo grado, etcétera, nosotros no siempre nos dan la ecuación. A veces nos dan un texto, como es este caso, y de ahí nosotros tenemos que plantear la ecuación de manera correcta para poder resolverla, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a ir leyendo por partes para ir viendo cómo vamos a ir planteando la ecuación. Dice, hallar las edades de Claudio y Alfredo. Ok, sabemos que hay que encontrar dos datos, ¿verdad? Y dice que la edad de Alfredo es el cuádruple de la de Claudio. No nos dan, obviamente, la edad de Alfredo, pero sí nos están dando una conexión entre la edad de Alfredo y la edad de Claudio, una relación entre esas dos edades. Y entonces si nosotros partimos de que Claudio, de que Claudio tiene una edad igual a X, es decir, un valor que no sabemos, que lo vamos a averiguar, pero que lo representamos con X, entonces, si partimos de que la edad de Claudio es X, entonces podemos decir que la edad de Alfredo es igual a 4X. ¿Y por qué 4X, profe? Porque la edad de Alfredo, como dice aquí el texto, es el cuádruple, es el cuádruple de la de Claudio. Si la de Claudio es X, la de Alfredo tiene que ser el cuádruple de la de Claudio, Y recuerden que cuádruple es lo mismo que multiplicar por 4. Triple sería multiplicar por 3, doble sería multiplicar por 2. ¿Vale? Nada más para recordarles un poquito el lenguaje común, cómo se transforma el lenguaje algebraico. Ok, ya tenemos esta parte perfectamente clara. Ahora dice, si esas edades se suman y a esa suma se le añade 17, el resultado es igual a 42. Ok, entonces, ¿cómo expresamos eso mediante una ecuación? Dice, si las edades se suman, es decir, si la edad de Claudio más la edad de Alfredo se suman y además a esa suma se le añade, añadir significa sumar, se le añade 17, el resultado de todo esto es igual a 42, ¿vale? Entonces ahí tenemos la expresión que nosotros tenemos que resolver. X más 4X más 17, todo es igual a 42. Y esa es una ecuación de primer grado que nosotros podemos resolver sin ningún problema. Si ordenamos los términos con X se quedan en la izquierda, X más 4X, y del lado derecho me queda el 42 y el 17 que está sumando lo pasaría restando. Es el único que cambia de signo, porque recuerden, si una cantidad va a pasar del lado izquierdo al lado derecho o al revés, tiene que cambiar de operación. Se tomaría la operación contraria, que en este caso la operación contraria de la suma es la resta, ¿vale? Y ya que están ordenados los términos, ahora sí, reducimos términos semejantes en la izquierda y en la derecha. X más 4X, 1 más 4 son 5X. Y del lado derecho, 42 menos 17, ¿verdad? 42 menos 17, pues me da un total de 25, ¿vale? 25. Entonces, tenemos aquí que es un 25. Ya casi encontramos el valor de X. Ahora este 5 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Y 25 entre 5 me da un valor de 5. X vale 5. Si recordamos qué es lo que me está representando X, me está representando la edad de Claudio. Eso quiere decir que la edad de Claudio es 5 años, ¿verdad? 5 años. Y entonces si la edad de Claudio son 5 años, la edad de Alfredo sería 4 por 5, que vendría siendo 20 años, ¿verdad? Eso significa entonces que la edad de Claudio es de 5 años y la edad de Alfredo es de 20 años. Buscamos esa opción en nuestras 4 opciones de respuesta y vemos que en este caso la respuesta correcta
está en el inciso A, ¿vale? Entonces hay que trabajar con este tipo de problemas, cómo transformamos un texto a una ecuación para entonces poderla resolver. El gran problema de los chavos, de la chaviza, no es tanto resolver a lo mejor una ecuación de primer grado o de segundo grado. El problema radica cuando no te dan la ecuación, te dan el texto y entonces tú tienes que hacer esa traducción o esa transformación a un lenguaje algebraico, a una ecuación. Y esa experiencia y esa habilidad solamente te la da resolviendo muchos ejercicios, ¿vale? Bien, vámonos del lado derecho con el siguiente reactivo que dice lo siguiente. Los átomos están en constante movimiento. La materia está formada por átomos. Por lo tanto, y vienen ahí 4 opciones de respuesta, ¿vale? ¿Qué pasa? Este problema pertenece a pensamiento analítico, ¿vale? Lo que nos dan en el problema son 2 oraciones, ¿ok? 2 oraciones donde hay una conexión entre una oración y la otra mediante alguna palabra clave, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad de poder leer las 2 oraciones y buscar esa conexión, ese nexo que hay entre esas 2 oraciones. Es lo primero que tenemos que ver. Entonces dice aquí, los átomos están en constante movimiento. Y luego dice, la materia está formada por átomos. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál será la palabra clave que me permite conectar una oración con la otra? ¿Ya la vieron? Átomos. ¿Ok? En ambas me habla de átomos, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la conexión entre una oración y la otra, ¿vale? A veces las oraciones vienen, de manera progresiva, es decir, de la primera oración se deriva la segunda oración, pero en este caso están al revés, ¿ok? Están al revés. Eh, ¿Por qué? Porque si esta es la oración 1, y esta es la oración 2. Si estuvieran, si estuvieran en este caso escritas adecuadamente, que estuvieran ordenaditas, que esta fuera la primera oración y esta fuera la segunda oración, entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que están bien ordenadas? Ah, porque al leerlas, ajá, de manera continua, al leer esta oración y después esta oración, la palabra clave tendrían que estar casi juntas en las 2 oraciones. Es decir, si la palabra clave es átomos y esta fuera la primera oración, la palabra átomos tendría que estar al final de la primera oración y la palabra átomos tendría que estar al principio de la segunda oración. Es decir, esa es la primera oración, viene la palabra átomos y en la segunda oración comienza no precisamente con la palabra átomos, pero está al principio de la oración. Ajá. Entonces, hay una conexión entre la oración 1 y la oración 2 de esta manera, mediante esta palabra, este nexo clave. Ajá. En este caso, ¿por qué digo que no están ordenadas de manera secuencial? Porque si yo me doy cuenta, aquí dice los átomos, y está prácticamente al principio. Los átomos están en constante movimiento. Ajá. Y luego la segunda oración, si te das cuenta, tampoco empieza con la palabra átomos. La materia está formada por átomos, es decir, está hasta el final. Ajá. Si yo conectara la oración 1 con la oración 2, no tendría esta palabra clave juntas, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que el orden de las oraciones que está aquí no es el correcto es al revés. Esta es la primera oración y esta es la segunda oración. Y si yo leo en ese orden tendría lo siguiente. La materia está formada por átomos. Está hasta el final, la palabra clave. Luego, los átomos, ¿ya vieron? Que está al principio. Aquí termina y aquí comienza en la segunda. Entonces, la materia está formada por átomos. Los átomos están en constante movimiento. ¿Ya vieron? Hasta da un poquito de más sentido la oración completa. Ajá. Entonces, dense cuenta que así es como establecen la conexión
entre las dos oraciones que les plantea el ejercicio. Y eso ese razonamiento lo pueden aplicar en el examen con las dos oraciones que les pongan ahí. Entonces, fíjense bien. Voy a anotar la oración completa, empezando por la 1 y luego por la 2, ¿no? Entonces dice, la materia está formada por átomos. La voy a anotar aquí abajo. La materia está formada por átomos. La materia está formada por átomos. Y luego la segunda oración es, los átomos están en constante movimiento. ¿Ok? Ahí está. Ya las tengo escritas de manera formal. La primera oración y después la segunda oración. Y si se dan cuenta, aquí se ve con claridad la conexión que hay entre las palabras clave. ¿De acuerdo? Entonces, la materia está formada por átomos. Los átomos están en constante movimiento. Ahora, ¿para qué me sirve establecer esa conexión entre las dos oraciones? Porque a partir de ahí, utilizando obviamente todo lo que no es palabras clave, nosotros vamos a formar la oración, que va a formar mi respuesta correcta. Entonces, dense cuenta que dice, la materia está formada por, están en constante movimiento. Ahí está un poquito el nexo que va a haber entre una parte y la otra para poder formar la oración correcta, ¿de acuerdo? Entonces, la primera opción dice, los átomos solo existen en la materia. Pues aquí no habla de existencias, ¿verdad? Los átomos solo existen en la materia. No me habla de existencias, por lo tanto, no podría ser una respuesta correcta. ¿De acuerdo? Luego dice aquí, la materia está en constante movimiento. ¿Ok? Entonces, si la materia está formada por átomos y los átomos están en constante movimiento, eso significa, o yo puedo deducir, que entonces la materia que está formada por átomos está en constante movimiento, ¿vale? Entonces, la materia está en constante movimiento. Esta podría ser mi respuesta correcta, esta de aquí. Pero tenemos que verificar que las otras no tengan ninguna relación. Ahora dice aquí, el movimiento forma la materia, ¿ok? El movimiento forma la materia. Pues si nosotros tratamos de leer e hilar una oración entre esta parte roja con esta parte de aquí, pues no va a haber nada semejante a esta oración. El movimiento forma la materia, por supuesto que no, no la hay. Entonces tampoco es la respuesta correcta. Y finalmente dice, la materia solo se mueve si contiene átomos. Bueno, quiero que lean perfectamente esta oración. Dice, la materia solo se mueve si contiene átomos. ¿Ok? Aquí, esta tampoco podría ser respuesta correcta porque entra en una contradicción con la oración que me están dando aquí. ¿Ok? Porque dice, la materia solo se mueve si contiene átomos. O sea, me está dando a entender que la materia a veces tiene átomos y a veces no tiene átomos. Y aquí está siendo bien clara, la materia está formada por átomos, es decir, la materia siempre tiene átomos. La materia siempre está en movimiento, ¿ok? No hay una condicionante para que se mueva la materia. Simplemente la materia está en constante movimiento y está formada siempre por átomos. Por lo tanto, esta oración no podría ser la respuesta correcta de este ejercicio, ¿sale? Entonces ahí está, tenemos el reactivo correcto, que es esta oración que tenemos aquí. La materia está en constante movimiento. Hay grandes posibilidades de que un ejercicio de esta naturaleza venga en su examen en el área de pensamiento analítico. Suele venir, obviamente no siempre va a venir ese ejercicio, pero vienen las dos oraciones y hay que establecer el nexo entre ellas para que no haya ningún problema, ¿sale?
Vámonos con otro ejercicio. Del lado izquierdo lo voy a escribir. ¿De acuerdo? Vamos a ver de qué se trata y ahorita lo resolvemos. Dice lo siguiente. Dice la computadora de Francisco. Ok. Ahorita lo voy a anotar para que lo tengan a la mano. Sigan entrenando y sigan estudiando. Ok. Vale. La computadora de Francisco. La PC de Francisco, ok, puede funcionar durante 8 horas continuas, ok, funciona 8 horas continuas cuando la carga de su batería se encuentra, al 95%, ok, ahí está, dice. Si esta indica que le quedan 3.2 horas, ok, si en este momento le quedan 3.2 horas para trabajar, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahí está. Si en este momento le quedan 3.2 horas de energía para trabajar, ¿cuál es su porcentaje de carga? ¿Cuál es su porcentaje de carga? Ok, ese es el problema que nos plantea este reactivo, ¿vale? Voy a poner las opciones de respuesta para que las tengamos en cuenta a la hora de seleccionar la respuesta correcta. Tenemos 24.32, ok, 24.32, tenemos 26.94, tenemos 29.68 y tenemos 38. Ahí está. Esas son las posibles respuestas de este ejercicio. Vamos a resolverlas, ¿ok? Dice, la PC de Francisco, la computadora de Francisco funciona 8 horas cuando la carga está al 95%. Ahí hay una relación que me dice que cuando mi carga está al 95%, entonces yo puedo utilizarla 8 horas continuas, ¿de acuerdo? Esa es la relación que hay entre la carga y las horas que yo puedo utilizar la computadora, ¿sale? Luego dice, si en este momento le quedan 3.2 horas de energía, es decir, en este momento solamente la puedo utilizar, eso me marca la computadora que solamente la puedo utilizar 3.2 horas, me pregunta entonces cuál es el porcentaje de carga que tiene, es decir, cuál es el valor de X. Y como se dan cuenta, vamos a hacer una regla de 3 simple, porque si comparamos las dos cantidades, ¿verdad? Tanto de carga como de horas, sabemos perfectamente que son proporcionales, son directamente proporcionales. Si esta disminuye, esta por lo tanto también tiene que disminuir. Es decir, el resultado tiene que ser menor que 95, ¿vale? Entonces por eso digo que se ocupa una regla de 3 simple. Hay que trabajar y resolver ejercicios de esta naturaleza, que son muy sencillos, pero que de repente se nos olvidan, ¿sale? ¿Cómo encontramos el valor de X en una regla de 3 simple? Mediante un producto cruzado, una multiplicación cruzada de 95 por 3.2. En este caso se multiplican los números o mejor dicho, de la cruz, se multiplican los números que sí están en los extremos de una de las líneas de la cruz, que en este caso es 95 por 3.2. No podría multiplicar 8 por X porque aquí hay una incógnita, ¿sí me explico? Entonces 95 por 3.2 y el resultado lo dividen entre el otro número que quedó suelto, ¿de acuerdo? Entonces multiplicamos 95 por 3.2, eso me da 304, ¿sale? Y el 304 lo voy a dividir entre 8 y ese ya me va a dar mi respuesta correcta de mi porcentaje de carga, que en este caso si yo divido estos dos números me da igual a 38. Es decir, cuando me quedan 3.2 horas de carga
en mi computadora es porque mi carga está al 38%, ¿vale? 38%. Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio, que en este caso la tenemos en esta cuarta opción. ¿Vale? Entonces no dejen de estudiar, de prepararse. Ya estamos en periodo de exámenes y si algún día tienen aspiraciones de estudiar una carrera universitaria, pues es buen momento de que se pongan a estudiar, ¿vale? Si conocen a alguien que ahorita vaya a entrar a tercero de preparatoria y que se quiera empezar a entrenar, pues compartan esta información, estos videos, para que se ponga las pilas y entre a la universidad aprobando el Exani 2. Nos vemos en un próximo video. Adiós.